Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a realizar esta práctica de prueba de bondad de ajuste con StatFit con eh, un conjunto de datos que representa los tiempos de ensamble eh, o para armar manualmente un alternador para automóvil. Y bueno, estos tiempos se obtuvieron con un cronómetro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esto con el software StatFit. Lo primero que nos piden es determinar qué distribución de probabilidad siguen estos datos, o mejor dicho, ¿sí? A qué distribución de probabilidad se asemejan más estos 40 datos que tengo aquí. ¿Sí? Los datos, al tener variación, ¿sí? Estos tiempos que son eh, generados por personas, las personas tienen variabilidad, eh, pues no son constantes. Entonces, nosotros queremos saber si se parecen a una distribución normal o binomial o uniforme o de Poisson. eh, y bueno, si quisiéramos hacer ese procedimiento manualmente sería bastante largo. Afortunadamente el software StatFit nos permite hacerlo bastante rápido. Entonces, bueno, para hacer este inciso A, que es saber a qué distribución de probabilidad se parecen más estos datos, eh, pues necesito hacer una prueba de hipótesis, que es en realidad, bueno, a lo que se le llama prueba de bondad de ajuste, o sea, qué tan bien se ajustan los datos, y bueno, se comprueba a través de una prueba de estadística o prueba de hipótesis. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir el software StatFit, lo podemos abrir de aquí desde ProModel, eh, podemos cerrar de aquí o de aceptar, cerramos de aquí de esta cruz, esta ventana, vamos a Tools, a StatFit, eh, y aquí tenemos el StatFit, maximizamos la ventana, regresamos a ProModel y seleccionamos nada más los tiempos, solo los tiempos eh, a los que le vamos a hacer una prueba de hipótesis llamada prueba de bondad de ajuste. Luego damos clic izquierdo aquí hasta que salga esta banda azul, clic derecho y pegar o control V. Si se fijan aparece en puntos 40 porque son 40 valores. Y bueno, para hacer la prueba vamos a Fit, eh, Auto Ajuste o Auto Fit, y por default me pone distribución continua, no me da la opción de distribución discreta. Normalmente los datos discretos eh, no tienen decimales, ¿sí? Por eso se llaman discretos, son discontinuos porque brincan del 3 al 4, como número de personas que llegan a una gasolinería, pues son 3, 4, 5, no pueden llegar 3.5 o 4.5. Entonces me da la opción de distribución continua y aquí vamos a seleccionar un bounded, significa que no tiene límites o fronteras hacia la derecha o hacia la izquierda. Eh, pues para que nos haga las pruebas con todas las distribuciones de probabilidad que tiene precargado el software StatFit. Damos clic en OK y nos entrega esta tablita que es la prueba de bondad de ajuste. Lo que aquí me está diciendo es que mis 40 datos se parecen a una distribución uniforme en un 77%. O sea, su semejanza de los datos a la distribución uniforme es una eh, semejanza buena, casi llega al 80%. Y aquí me dice que no se rechaza, o sea, do not reject significa que no se rechaza la prueba de hipótesis de que estos datos vengan de una distribución uniforme, aunque también es posible en que vengan de una distribución log normal porque también dice que no se rechaza, aunque se parecen menos, 73%, inclusive a la normal también tiene parecido, pero en menor grado, solo la mitad, 50%, y muy poco se parece a la triangular y a la exponencial,
tan solo un 11 y un 6%. Sin embargo, estadísticamente, estos datos de los tiempos de ensamble del alternador se parecen a estas 5 distribuciones de probabilidad, a algunas más, a algunas menos. Este resultado lo tengo por acá en el inciso A, aquí, y bueno, aquí tengo yo que señalado que se parecen más a una distribución uniforme, un 77.9. Entonces aquí podemos decir que los tiempos de ensamble del alternador se asemejan en un 77.9% a una distribución uniforme, a manera de conclusión. Ahora, pues bueno, una vez que ya sea que distribución se parece más, el inciso B nos pide hacer o dibujar un histograma y la curva de la distribución de probabilidad de estos 40 datos. Para esto voy a regresarme acá al StatFit. Voy a dar clic en la distribución donde dice uniforme o aquí donde dice 77 y automáticamente me hace un histograma, ¿sí? El histograma básicamente me divide en este caso me divide en 5 columnas, a 5 grupos. Los 40 datos me los va agrupando y me hace esta gráfica. Ahora, si yo quiero diagramar o graficar pues digamos la curva de la distribución de probabilidad uniforme, tengo que dar clic aquí donde dice uniforme y bueno, no me sale nada porque ya estaba graficada esta línea recta que representa la línea uniforme. Si yo quisiera graficar, por ejemplo, la exponencial, doy clic aquí y me grafica esta distribución exponencial. Si quiero graficar la normal, doy clic y me grafica la curva normal. Si queremos la triangular, damos clic aquí y me grafica esta distribución triangular. Si las queremos borrar, damos clic acá, ¿sí? Y si quiero poner otra vez la uniforme y acá borrar la triangular, le doy clic y ya nada más dejo la uniforme. Entonces, bueno, ahí tengo el gráfico que lo vuelvo a tener acá en el inciso B. Ahí está. Aquí yo le di un zoom y dibujé un rectángulo para representar que se aproxima, no es exactamente uniforme. Se parece un 77%, por eso está un poquito dispareja, sin embargo, esa es la que más se parece. Y ahí es importante señalar que el dato más pequeñito está a la izquierda de la barra azul. Podemos buscarlo con la función min. Es 2.12, que está aquí. Exactamente el dato más pequeñito está aquí, es 2.12. Y el dato más grande también lo podemos buscar en mis 40 datos con la función max. Está. Y es 3.19, está casi junto a 3.20, 3.19. Entonces, si se fijan, el más pequeñito está aquí y el más grande está aquí y el más pequeñito acá. Y me representa una distribución más o menos uniforme. Entonces, bueno, este sería el inciso B, el histograma con su curva, esta es la curva que está aquí de mis datos. El inciso C ahora es determinar cuáles son los estadísticos o los parámetros de mis 40 datos según la distribución que escogí, que en este caso es la uniforme porque es la que más se parece. Y bueno, cabe señalar que si aquí no se especifica, pero bueno, si mis 40 datos provinieran de una muestra, hablaríamos de estadísticos como la media, desviación estándar, mínimo, máximo. Y si mis 40 datos de los tiempos del ensamble vinieran de una población, hablaremos de parámetros cuando nos refiriéramos al promedio,
a la desviación estándar, al mínimo, al máximo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a marcar por aquí los, pues los parámetros, suponiendo que fueran de una población de la distribución uniforme, que es el inciso C. Si se fijan aquí en uniforme dice 2.12 y 3.19. Si yo quisiera saber qué significan esos números, pues tendría que irme al manual de StatFit, ¿sí? Y buscar la distribución uniforme. Aquí pego esa imagen de la búsqueda que viene con el manual de StatFit precargado, y aquí me está diciendo que lo que está entre paréntesis es el valor mínimo y es el valor máximo, que efectivamente es el A y es el B. Sin embargo, en ProModel, que es donde utilizamos los resultados de StatFit, por acá están. Cuando tenemos una distribución uniforme, pues normalmente ingresamos no el mínimo o el máximo, ingresamos una media y un rango medio en ProModel, que es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos que determinar mu y h a partir de un valor mínimo y un máximo, porque así se ingresa a ProModel normalmente. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de mu? Que en la biblioteca probabilística de ProModel, si esta es la biblioteca que viene en el libro de García Duna de simulación y análisis de sistemas, pues tiene la nomenclatura o la codificación de las distribuciones de probabilidad para ingresar a ProModel, que son básicamente todas estas que están aquí. Entonces, bueno, nosotros necesitamos calcular el promedio y el rango medio, o sea, la mu y la h. Para calcular el promedio, pues tengo que sacar un promedio, valga redundancia, de el valor mínimo y el máximo, o el mínimo más el máximo entre 2, que es lo mismo, y me da 2.65. ¿Es mi promedio o es mu? El h, que es el rango medio, es igual a pues el rango, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo entre 2, o el rango entre 2. Eso me va a dar el rango medio. Entonces, con esto ya puedo yo poner los estadísticos, que son mu y h, son estos que me están preguntando para el inciso C, que los tengo acá. Interpretando esta prueba de bondad de ajustes, en lugar de referirme a 2.12 y 3.19 como mínimo y máximo, me voy a referir a que el promedio del tiempo de ensamble es 2.65 minutos por unidad, que está aquí. Y además que el rango medio es 0.53 minutos por unidad. Se lee como mu 2.65 más menos el rango medio, que es 0.53. Aunque StatFit nos entregue el mínimo y el máximo, así es como se interpreta. Y aquí está el rango medio. Entonces quiere decir que mis datos varían, mis 40 datos varían del promedio 2.65, varían 0.53 hacia arriba y varían 0.53 hacia abajo, por eso lo escribimos así. Entonces, bueno, aquí tenemos el inciso C. Finalmente el inciso D sería la sintaxis que yo utilizaría de, pues, de estos estadísticos o parámetros para ingresar a ProModel. Para eso, pues lo tengo por acá ya predeterminado, pero me voy a ir aquí a buscar, a recordar un poquito que en ProModel tenemos estas distribuciones, beta, binomial, entre otras, y aquí viene la uniforme. Si se fijan, nada más tiene una, no tiene dos como en el libro de García Duna, pero la que se ingresa a ProModel, cuando hablamos de uniforme, siempre se va a referir
a esta independientemente si sea una distribución uniforme o uniforme discreta o uniforme continua. Con que ingresemos el promedio y el rango medio, ya sean datos discretos o continuos, ProModel lo interpreta adecuadamente. ¿Sí? Entonces, la sintaxis es una letra U, paréntesis, promedio, coma, rango medio, paréntesis, que sería de la siguiente manera. La sintaxis para ingresar, digamos, estos tiempos de procesamiento de ensamble de los alternadores en ProModel sería U 2.65, 0.53 minutos. Eso quiere decir que si yo estuviera haciendo un modelo de simulación en ProModel, si yo estuviera en la parte del proceso, aquí en operación, y yo quisiera programar un proceso productivo con Wake, aquí en el tiempo yo tendría que ingresar esto, distribución uniforme con promedio de 2.65, con un rango medio de 0.53 minutos. ¿Sí? Si fueran segundos, la ponemos segundos y pegamos la instrucción. Si fuera un proceso productivo, si hablábamos de arribos, si fueran tiempos, por ejemplo, que fuera tiempo de arribos de la materia prima a una línea de producción, lo ingresaríamos aquí donde dice frequency, ¿sí? Y bueno, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? el tiempo entre las llegadas supongamos, de las tablas de madera para hacer sillas en una línea de producción, tiene un promedio de 2.65 y un rango medio de 0.53. O si fuera el tiempo entre las llegadas de los clientes a un banco, bueno, también lo podemos poner aquí. Entonces ahí es donde podemos utilizar los resultados de StatFit en esta celda para los arribos o en el proceso en el renglón de operación. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una de las utilidades del StatFit para ProModel, ¿sí? Modelar estadísticamente los tiempos entre las llegadas pues de la materia prima de las personas o de las entidades a las locaciones y también para modelar los tiempos de los procesos productivos o los tiempos de los transportes en los procesos productivos o procesos de servicio. Y aquí estaremos terminando esta práctica de prueba de bondad de ajuste con StatFit que nos dio una distribución uniforme.